Sí, me comí ahorita. ¿Por qué no comes ahí? Ayer. Porque no tenía hambre, pues. La señora que también me preguntó por qué tocó el plato. ¿Ves que estás mal, cosita? Esa que no quieres comer. Me dijo, ¿ya no has comido? Sí, sí, comí un poquito, le digo. Solo que
Compañero, Tararán, tan. chico, buenas noches. ¿Has hablado con la profesora?
Aló. Buenas noches. ¿Tienen algún inconveniente con el video? ¿No están viendo el video? Profesora, Sí, buenas buenas noches, no. Buenas noches, Miss. No, No se ve se el video. visualiza Buenas nada, noches, no se profesora. Buenas visualiza noches. nada. En la pantalla, No, Miss. Miss, no se ve. Oh, yo estoy presentando el video. Qué raro. Bien. Bien. Entonces, vamos a... Yo pensé que... Qué raro que no podían ver el video. A ver, un momento. No me dijeron. Vamos a ver. Arbitrios y las ¿Ahora licencias. visualizan? Entonces, recordando, el tributo está dividido Sí, en tres. profesora. Sí, ahora sí, Sí, profesora. ahora sí se ve, profesora. Ah, Sí, ok, Miss, me ahora hubieran sí. dicho. A su vez, Ahora sí se ve, profesora. Buenas noches. Ya, en buenas noches. derechos, arbitrios y licencias. Ahora, ¿qué son los derechos? Los derechos vienen a ser aquella prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Es decir, el derecho está relacionado con la prestación de un servicio público, pero de un servicio público administrativo. Por ejemplo, se refiere al monto que una persona paga para tramitar su DNI, al monto que la persona paga para que pueda recibir la partida de nacimiento o su partida de matrimonio. Entonces, estos pagos que se realizan vienen a ser tasas, pero en forma de derechos. Ahora, ¿qué son los arbitrios? Los arbitrios vienen a ser la prestación o el mantenimiento de un servicio público, es decir, el monto que una persona paga cuando el Estado le presta un servicio público o realiza un mantenimiento. Por ejemplo, el alumbrado público, el monto que pagas por limpieza pública, por el mantenimiento de parques y jardines, por serenazgo, etc. Y por último tenemos las licencias. Las licencias graban la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular que están sujetas a control o fiscalización. Es decir, aquí encontramos aquellos pagos que realiza una persona para que le den una autorización. Por ejemplo, tenemos las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, las licencias de habilitación urbana. Encontramos también las licencias de portar armas, las licencias de conducir, entre otros. Entonces, todo esto viene a ser el ámbito de aplicación del Código Tributario. Gracias, Miss. Buenas noches entonces con todos. Habíamos presentado un video que nos sintetizaba, ¿no? El código tributario es el tema que vamos a ver hoy y que ya tenemos bien claro, ¿no? Lo que representa para nosotros la diferenciación que hay del tributo, qué significa el tributo y el tributo en qué se divide, ¿no? Ya lo pasó, ajá. A ver, vamos a preguntarles qué es un tributo, cómo se divide el tributo, ¿no? Para empezar, eso ya lo tenemos muy claro, ¿verdad? A ver, ¿quién me da ese concepto en qué se divide el tributo? ¿Y qué es el tributo? Eso lo habíamos visto la primera clase. Sí, profesora. Buenas noches. Sí, buenas noches. El tributo es son un conjunto de normas que, bueno, establecen y que regulan procedimientos y deberes en nuestro país, ¿no? Y para que hagan posible el flujo de tributos en el Estado. En este caso, está estructurado en 3 grandes tributos, que son los impuestos, las contribuciones, las tasas. Los impuestos vienen a ser
los que contribuyen sin esperar nada a cambio del Estado. Y las contribuciones son pagos que se tienen que hacer los ciudadanos al Estado en cuanto haya obtenido un beneficio, por ejemplo, los servicios públicos. Y las tasas, bueno, vienen a ser que son pagos que hacen los ciudadanos por un servicio. En este caso viene a ser, por ejemplo, tramitar un DNI, una licencia de conducir, etcétera. Muy Gracias. bien, muy bien. ¿Qué más? Ya, entonces, el tributo, ¿cuál es tu apellido, Tania? A ver, Tania. Jocope Erika. Guayanay. Jocope, ya. Ya. Entonces está muy claro qué es el tributo para nosotros, cómo es tripartita, cómo se divide el tributo en impuestos, tasas y contribuciones. A ver, ¿quién me habla sobre las contribuciones? Es una forma de tributo, pero relacionada a una contribución. ¿Quién me habla de las contribuciones? ¿Quién me habla de las contribuciones? ¿A qué instituciones nosotros hacemos las contribuciones? ¿Ya? A ver, vamos a preguntar a Edgar. Profesora, buenas noches. Bueno, las contribuciones que nosotros podemos indicar es las contribuciones al SENATI y las contribuciones al CENCICO que hace el Estado. Ya, muy bien. ¿Y cómo nosotros, por ejemplo, nos beneficiamos con esa aportación al CENCICO o al SENATI? ¿En qué forma nos beneficiamos, no? Por ejemplo, la recaudación de los impuestos es pues las carreteras, los hospitales, pero cuando contribuimos a SENATI, a CENCICO, ¿de qué forma? Con obras públicas Con y el servicio también que brindan también, con ya el que son servicio dos que brinda. instituciones estatales, claro. Muy bien, claro que sí, ¿no? Las capacitaciones, por ejemplo, las empresas constructoras, ¿no? Van a capacitarse a CENCICO, ¿sí? Igual las empresas industriales, ¿no? Todos los trabajadores de las empresas industriales se capacitan en SENATI, ¿no? Y otra contribución es, pues, a la ONP, la Organización de Pensiones, y también puede ser el seguro social, ¿no? La contribución al seguro. Y las tasas, a ver quién me habla de las tasas. Las tasas, ¿dónde están referidas? ¿Qué tipo de tasas hay? Las tasas yo creo que son lo que son derechos, arbitrios y licencias. Ujú. Muy bien. ¿Qué las administran? Los gobiernos locales, regionales o algunas instituciones, ¿no? Como decía el video, por ejemplo, cuando yo quiero acceder a una licencia para portar un arma, ¿no? SUCAM, no sé cómo se llama la institución, entonces yo tengo que pagar una tasa, ¿no? Para que me den esa licencia. Entonces, también hay algunas empresas donde se paga esas tasas. Bien, entonces me parece que ya todo está claro con respecto a lo que es tributos, el código tributario, el sistema nacional tributario, quiénes son las instituciones que administran los tributos. Y ahora, la clase de hoy vamos a referirnos al código tributario y los derechos y deberes que tienen los contribuyentes, ¿no? Vamos a conocer hoy, y ya saben que estamos en la parte teórica, porque queremos empaparnos de todo lo concerniente a conocer, ¿no? La parte legal, la parte introductoria. Ya conociendo todo esto, recién nosotros, después de la práctica, sobre todo, ya vamos a hacer casos prácticos, ¿no? Identificación del IGB, vamos a hablar un poco del IGB de cada tributo y vamos a
aplicarlo en casos prácticos. Bien, entonces el código tributario, ¿no? ¿Qué es el código tributario? Es el conjunto, todas las normas, todas las disposiciones encargadas de regular todo lo que es la tributación que rige en el país, se encuentra ¿dónde? En el código tributario, ¿no? El código tributario están todas las normas, todo lo que se regula, ¿no? Este tipo de código se encarga pues de regir las relaciones jurídicas originadas por los tributos, ¿no? Y el primer código tributario, por ejemplo, en el Perú fue aprobado por un decreto supremo. Tenemos hasta el cuarto código tributario que fue aprobado por el decreto legislativo 816. Esta es la base del código tributario. En la actualidad existe el texto único ordenado del código tributario y el código tributario se divide en varios libros, ¿no? Cada uno de estos libros, de estas tablas, tienen normas, ¿no? Por ejemplo, si yo infrinjo una norma del IGB, está en uno de estos libros, ¿no? Por cuándo yo infrinjo, en qué formas infrinjo esta norma y cuál es la sanción, ¿no? Y la sanción se divide también, no, la sanción no es solamente para todos. Por ejemplo, si yo estoy en el NRUS, o yo estoy en el régimen general, o yo estoy en el régimen MIPE tributario, entonces, por ejemplo, se encuentran en las tablas. Aquí en la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, en la tabla 1 está el NRUS, en el 2 está el RER con el RER, y en la 3 está el MIPE con el régimen tributario. Usted sabe que los regímenes tributarios es de acuerdo a las características de los contribuyentes. Por ejemplo, soy una persona natural, ¿no? Soy con negocio y mis ventas no superan, por ejemplo, las 8.000 soles y compras, entonces puedo estar en el NRUS. Para esto, para regular, por ejemplo, todos los contribuyentes del NRUS, hay tablas, ¿no? Que están dentro del código tributario. ¿Y qué hace la SUNAT? Hace cumplir este código tributario donde están las normas y los procedimientos tributarios. Entonces, ya hemos dicho que está muy claro que se entiende por tributo, hay impuestos, contribuciones, tasas, eso ya lo tenemos muy familiarizado, ¿sí? ¿Alguien quería, levantó alguien la mano? No. Bien, entonces todo este procedimiento se encuentra ¿dónde? En el código tributario, ¿no? Y entonces cuando ya tenemos muy claro el código tributario, nosotros ahora podemos decir que, ¿qué es la recaudación tributaria? Si las normas están en el código tributario, hay una desagregación del tipo de contribuyentes, del tipo de normas, del tipo de sanciones. Entonces, la recaudación tributaria corresponde al ejercicio tributario de recaudar a nombre del Estado, nacional, provincial, todos los diversos tributos, ya sean impuestos, tasas, contribuciones, ¿no? Que les corresponde pagar a las empresas, ¿no? A esas empresas, entonces, dicha recaudación tributaria de dinero va a fondos del Estado, lo que son redirigidos para fines por obras públicas, pagos de salarios y demás finalidades dispuestas por el gobierno para utilizar el dinero recaudado. Ahora, según el ministro de Economía, dice que este año 2021 vamos a tener un incremento importante en la recaudación tributaria. No sé si les había comentado la clase anterior porque va a subir, ¿no?, el pago de los impuestos de las empresas mineras, ¿no? Las empresas mineras entonces contribuyen mucho con esta recaudación, ¿no? Pagan impuestos muy altos. ¿Y quiénes son esas empresas recaudadoras tributarias?
A ver, ¿quiénes son las que recaudan la tributación? ¿Alguien me contesta? La SUNAT. La SUNAT, ¿sí? ¿Otra? ¿Quiénes son los que recaudan esos ingresos por parte de la tributación? La municipalidad Los también. gobiernos locales. Ajá, las municipalidades y los gobiernos locales y algunas instituciones, ¿no? Entonces, no solamente la que recauda es la SUNAT, ¿no? Bien, entonces eso está muy claro. Y vamos a ver quiénes son esos contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes son empresas naturales, empresas jurídicas, ¿no? Que cuando yo empiezo a ser contribuyente, cuando yo saco mi RUC, me inscribo con un RUC, me dan una clave SOL, desde ese momento yo estoy comprometiéndome a pagar al Estado una suma como consecuencia de un tributo, una tasa, una contribución. Ojo que, por ejemplo, también yo puedo tributar sin tener RUC. En el caso, por ejemplo, de pagar una tasa para una licencia, no necesariamente vas a tener un RUC, ¿no? Como persona natural con mi DNI, también yo puedo pagar una tasa, una licencia. Pero para fines de la SUNAT, para tributar con la SUNAT, yo sí tengo que tener un RUC. Un RUC, ¿no? Para empresas hay una diferencia de RUCs inclusive, ¿no? Para personas naturales y para personas jurídicas que son las empresas. Bien, entonces vamos a ver qué derechos tiene el contribuyente, ¿no? La SUNAT, por ejemplo, tiene una misión de servir al país, proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común. Entonces, la SUNAT y el contribuyente, ¿no? El contribuyente tiene algunos derechos generales, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un contribuyente, me he inscrito en la SUNAT, tengo esos derechos. Nosotros al momento de conocer la tributación tenemos que saber, si bien es cierto, nuestras obligaciones que tenemos como cómo pagar, ¿no? Cómo nos van a cobrar, cuándo vamos a pagar, en qué fecha, cómo debe ser nuestra declaración jurada, cómo debemos de pagar el IGB, cómo debemos de pagar el impuesto a la renta, qué diferencia hay si yo estoy entre un régimen general o en otro. Pero también tenemos que conocer estos derechos generales, ¿no? De ser un contribuyente. Por ejemplo, un contribuyente tiene el derecho a ser tratado con respeto, consideración, condiciones de igualdad. Eso está regido también desde el marco de la Constitución, ¿no? La Constitución de 1993, que también es extraído como derechos generales de un contribuyente. Asimismo, si yo tengo el derecho de recibir información veraz, clara, completa, confiable, respecto a las consultas tributarias que plantee y que yo pueda preguntar si lo considera necesario. Entonces, yo tengo el derecho, por ejemplo, si yo no tengo conocimiento, puedo acceder a la página web de la SUNAT y ahí me informarán. Continuamente están informando los cambios. Ustedes saben que los tributos van cambiando, las normas, no los tributos, sino las normas van cambiando continuamente. Entonces, nosotros podremos recibir esa información. Además, la SUNAT también tiene esa obligación de darte esa consulta, ¿no? Además que si nosotros nos queremos, por ejemplo, capacitar en cuestiones de SUNAT, pues hay cursos que dan completamente gratis. Tú entras a la página web de la SUNAT, cursos mes de julio, ¿no? Hay los martes, jueves, viernes, así que es una manera también de respetar esos derechos de los contribuyentes. Además que la información proporcionada por la SUNAT sea tratada con confidencialidad, ¿no? Según el texto
único ordenado del Código Tributario. Por ejemplo, si yo debo a la SUNAT no puede, publicar, ¿no?, mi nombre, si yo he cometido una multa, si mi empresa está multada o si está siendo fiscalizada, ¿no? No lo puede hacer. Y también nosotros, como contribuyentes, debemos de contar con el asesoramiento particular que se considera necesario. Entonces, yo puedo ir a la SUNAT o puedo pedir, en este caso ha sido inclusive el trámite virtual, pero tengo esos derechos generales. Además de formular consultas, ¿no?, sobre actividades económicas, laborales, presentar solicitudes, formularios, documentos, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Vilma Díaz Alvarado. Ya que usted estaba tocando este tema de la SUNAT, le quería hacer una consulta. Justo lo que usted menciona, en la SUNAT, por ejemplo, siempre que uno va, la atención es muy buena, ¿no? Yo he ido varias veces por temas de mi error. Y la atención siempre ha sido muy buena, incluso cuando tú no sabes, hay una persona que te guía y todo el tema. Pero en las municipalidades es muy distinto, incluso cuando tú quieres pagar alguna multa o una deuda que tú tengas. Entonces, por ejemplo, a manera personal, lo último que nos pasó a mi familia fue que mi mamá falleció, entonces ella tenía deuda por arbitrio de inquilino en el local. Entonces, la dueña nos retuvo. Mi mamá tenía su negocio ahí, nosotros lo tuvimos que cerrar, ¿no? La dueña nos retuvo uno de los implementos que tenía mi mamá, uno de los bienes que es para nosotros el más costoso que tuvo mi mamá, por la cantidad de la deuda, pero no porque nosotros no lo queramos pagar, sino porque fuimos a la municipalidad y bueno, con el tema de la pandemia, la municipalidad no está atendiendo, atiende como una ventanilla afuera, te atiende una mujer que ni siquiera te da buena información, tal vez porque no tenga las ganas de atender o porque tal vez no conozca mucho del tema, no podría saberlo con exactitud, pero nos dio, por ejemplo, una hoja donde te dijo, ya tienes que llenar acá, y en esta página lo notas y lo envías. Pero cuando intentamos hacer eso, te pide número de folio, y ese número de folio, curiosamente, nos lo tenían que haber dado en la municipalidad. Y ahora, el tema de tener que volver a ir a la municipalidad y tal vez no sé qué más nos vayan a decir, porque ese documento que nosotros llenamos tenía una fecha. Y entonces esa fecha obviamente ya pasó, así que nos tendrían que volver a dar otro documento, volver a hacer todo el tema del trámite. Por eso les digo que el tema de la SUNAT sí se maneja muy bien, pero la municipalidad no. Y no solo en este caso, ¿eh? Cuando mi hermano le pusieron una multa también porque abrió su negocio sin licencia, también fue todo, todos te tratan como si tú fueras a pedir las cosas regaladas, te tratan súper mal, muy mal, en todos los lugares que yo me he ido de la SUNAT para sacar licencia en algún momento cuando tuve negocio, también me pasó lo mismo. Te mandan para acá, de acá te vas y te dicen, no, pero ¿quién te ha mandado? Aquí no era, te tienes que ir allá. Y después tú tienes que ir adivinando dónde te van a así, ¿no? Algo que es muy distinto en la SUNAT. Así es, sí, tienes mucha razón y de verdad lo siento mucho por la pérdida de tu mamá. Y como les digo, esta pandemia ha hecho pues de que estos trámites se posterguen, se hagan más lentos, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque las municipalidades no se han acondicionado inclusive a los trámites virtuales, a sistematizar su procedimiento administrativo, ¿no? Creo que ha sido es una manera de que las instituciones se vuelvan a replantear, ¿no? Algunos inconvenientes que tenían, porque ahora ir a hacer los trámites presenciales y todo cuando podíamos avanzar con la parte virtual. Bien, sobre todo la SUNAT sí, por ejemplo, si yo quiero hacer un procedimiento, mesa de partes, hay una mesa de partes virtual donde yo puedo pedir plazos, ¿no? Procedimientos, trámites, recursos. Por ejemplo, si me han puesto una multa, yo la puedo hacer el procedimiento de revisar mi multa, ¿no?
Y también, por ejemplo, si la SUNAT me quiere hacer una fiscalización, una auditoría, quiere revisar, por ejemplo, mis ingresos o mis ventas, ¿no? de cualquier año, entonces me manda a través de mi correo o me pone en el buzón, ¿no? De contribuyente todo el procedimiento que va a cumplir. Entonces, hay ciertos procedimientos que los contribuyentes tienen derecho, ¿no? Derecho a que la SUNAT les informe, si tenga una queja, me atiendan, si tengo alguna disconformidad, si tengo una queja, estoy en todo mi derecho de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, también que no se elija acreditar presentación para efectos de mero trámite, que la SUNAT también permite a través de su portal institucional o de su central las consultas telefónicas, corroborar la identidad de sus funcionarios, ¿no? Por ejemplo, si la SUNAT te va a realizar una auditoría, ¿no? Quiere revisar tus libros contables, saben que los libros contables no pueden ser deshechos durante 5 años, entonces hasta 10 años, ¿no? Muchas empresas conservan sus archivos electromagnéticos, sus libros, de repente hasta físicos, sus libros diarios, todos sus libros, para que, ¿por qué? Porque la SUNAT tiene esa facultad de investigar, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, muéstrame tus libros de años anteriores. Bien, entonces también hay ciertos derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, si yo me he equivocado en una declaración jurada, ¿no? Puedo sustituir, puedo rectificar, ¿no? De repente no realicé la suma correcta de mi declaración jurada en un mes, entonces yo puedo rectificarme o cambiar esa declaración. Asimismo, puedo yo solicitar aplazamientos o fraccionamientos de una deuda tributaria. Ahora, mucho más en el 2020, ha habido este fraccionamiento. Les han dado plazos, inclusive para 2 o 3 años, para pagar sus deudas de multas, ¿no? Entonces, todo contribuyente puedo solicitar ese aplazamiento. Asimismo, puedo exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso. Por ejemplo, he hecho mal mi cálculo y mi declaración jurada y he pagado más el impuesto, ¿no? De repente por omisión o no he sumado bien y he pagado más, entonces yo puedo pedir que me devuelvan ese monto del impuesto. O de lo contrario, pedir que de repente sea cuenta del próximo ejercicio. Entonces, exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso de acuerdo con las normas vigentes. Las personas naturales que perciban, por ejemplo, renta de cuarta o quinta categoría, están obligadas a no presentar declaraciones juradas anuales, ¿no? Del impuesto a la renta y tienen derecho a la devolución de oficio. Por ejemplo, eso de cuarta y quinta categoría lo vamos a ver con casos prácticos, ¿no? Cada parte, cada régimen de cada categoría del impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en la primera categoría, segunda categoría? Sabemos que la tercera categoría es de empresas, cuarta categoría son de personas y asimismo quinta categoría. Entonces yo puedo pedir la devolución. Puedo también solicitar la compensación total o parcial de su deuda tributaria de acuerdo a lo previsto. Puedo solicitar la prescripción de las acciones a la administración tributaria, incluso cuando no hay una deuda pendiente de cobranza. Puedo acogerme al régimen de gradualidad de sanciones, ¿no? También lo vamos a ver, por ejemplo, las sanciones están, ¿dónde? En el Código Tributario. ¿Qué pasa si yo no presento en la fecha indicada mi declaración jurada? ¿Y qué pasa si la presenté, pero la presenté mal, ¿no? De más o de menos. Entonces, si no la sustituyo, no la cambio, no resarzo esa
Esa es una infracción tributaria. Y toda infracción tributaria tiene una sanción. ¿Qué es? Una sanción es una multa, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces es Díaz Alvarado, ¿ya? Te voy a tomar en cuenta para... Alvarado se va a ir de la clase y le voy a tomar en cuenta para para la asistencia. ¿Sí, Liz Navarro? Mis buenas noches. Buenas Yo noches. le quería hacer una consulta. Ahora por el tema de la pandemia y lo que muchos negocios ahorita han cerrado, de repente les ha afectado el tema de la pandemia. Quería saber si la SUNA o de repente hay alguna ley o algún derecho que podamos prevalecer los que tenemos negocio. Por ejemplo, yo he sido multada en el 2016 y me dieron una multa por 2.200 más o menos y lo fui fraccionando, pero no lo llegué a terminar de pagar. Entonces lo volví a refinanciar y me volvieron a dar plazo, pero luego pasó lo de la pandemia y no terminé de pagar tampoco, ¿no? Entonces en el 2020 me volvieron o sea, tengo un régimen, que tengo una multa en el 2020, recién que me he dado cuenta, o sea, que tengo dos multas, creo. Tengo la de 2020 que me han vuelto hasta multar porque dice que he rectificado muchas veces la declaración, o la hice de repente, lo hizo mal de repente el contador, no lo sé muy bien. Y ahora me mandaron un mensaje diciéndome que tenía una inductiva, pago inductivo, algo así. Creo que algo así como si me pueden disminuir las multas, me parece. No lo entendí muy bien, por eso quería saber si hay algún beneficio para los que tenemos negocio. En el caso Claro de que las multas, sí. ¿no? Las multas se han fraccionado inclusive hasta el 2022. Con motivo de la pandemia, entonces, todos los que se han acogido, ¿no? En el 2020, les han fraccionado hasta en 2, 3 años. Sería bueno que tú pidas esa reconsideración con tu contador, ¿no? O también tú lo puedes hacer para que, no sé si todavía puedes acceder a ese refinanciamiento, pero el año pasado sí han hecho ese tipo de beneficios, ¿no? Como modo de apoyo a las empresas, porque las empresas no tenían capacidad de pago, no podían pagar, si no operaban, ¿cómo podían pagar una multa? Entonces sí sería bueno que tú lo solicites, ¿no? Formalmente a la SUNAT para que te vuelvan a fraccionar tu deuda y por favor tienes que cambiar de contador, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para mí, por ejemplo, para ti 2.000 soles, ¿qué significa para tu empresa? Pagar una multa de 2.000, ¿qué significa para una empresa? Tengo que Contablemente. sacrificar otros gastos. Pérdida. Unas pérdidas, Miss. Ajá. Es una pérdida, porque la multa yo voy a reflejar en mi estado financiero como pérdida. Entonces a nadie le gusta perder. Me consigo un buen contador que me lleve mis finanzas, mi parte tributaria al día, ¿no? Ajá. Muy bien, entonces tenemos que conocer. Y tú mismo lo puedes hacer, sí. Buenas noches, disculpe. Sí, la SUNAT dio chance de poder subsanar cualquier deuda el año pasado, en el 2020, pero a partir de este año se rige normal. No hay ningún beneficio. Compañera Liz, debiste haber aprovechado en el año 2020 las multas, los pagos, las cartas inductivas, las órdenes de pagos que hayan llegado, te hubiese beneficiado un montón.
Sí. Porque tú hubieses pagado, no hubieses pagado lo que te está viniendo ahorita, tal vez hubieses pagado menos por toda la situación de la coyuntura de la pandemia, hubieses pagado menos. La anterior sí hubieses pagado, pero fraccionado nuevamente. Pero esta nueva que te ha llegado de 2020, hubieses pagado menos. Sí, recién me han enviado ese mensaje. Creo que es ahora recién que puedo hacer eso, me parece. El año pasado, en mayo, salió toda ese régimen de aplazamientos, el RAR, creo que se llamaba ese decreto legislativo, que salió en mayo del 2020, ¿no? Y les daban un plazo más o menos hasta junio, julio, que no recuerdo exactamente la fecha, pero era junio para que tú puedas acceder a ese beneficio. Sin embargo, puedes presentar una carta, ¿no? Una carta por mesa de parte, seguramente, pidiendo, no sé si te aceptan, bien, ¿no? Si no, de lo contrario, a pagar, nada más, porque las multas, ¿no? Las multas se pagan con intereses, ojo, ¿no? No solamente mi multa es de 2.000 más los intereses, y los intereses son diarios, ¿no? El interés es diario. Entonces una multa crece, pues imagínense, diario, que te tomen una tasa de interés y salta. ¿Ya? Entonces, ojo con sí, Miriam. Me hizo una consulta, y en caso, digamos, de esas multas, ¿se pueden prescribir o en qué casos también se puede dar esa situación? Las multas, como habíamos dicho, no prescriben, salvo que salga una norma, digamos, que digan ya, se exoneran los tributos, las multas del 2015, 2014. Tendría que salir un decreto supremo, una ley, pero de lo contrario no prescriben. Se tiene que pagar sí o sí. Bien, entonces, estos son un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, si me van a fiscalizar, la SUNAT me tiene que enviar por escrito, ¿no? Y me puede decir qué tipo de procedimiento me va a realizar, ¿no? Que saben que la facultad es de fiscalizar, es decir, me van a auditar, me van a examinar, ¿no? Este tipo de fiscalización es de carácter parcial o definitivo. Parcial cuando dura 6 meses y definitivo cuando lo crea por conveniente. Por ejemplo, la mayoría te hacen una fiscalización parcial electrónica, ahora lo hacen electrónicamente, pero si por ejemplo encuentran algunos vicios, saben que hay infracciones más infracciones, entonces no solamente dura 6 meses, sino puede durar hasta 1 año, ¿no? De fiscalización. Se exonera cuando fallece el titular. El titular depende ¿de qué? Del tipo de empresa. Si es una empresa jurídica, ¿no? Ahí puede fallecer uno de los socios, pero la empresa es la que tiene que seguir pagando los impuestos. ¿Sí? Ahí por más que mueran, la empresa es la que se compromete, si es una empresa jurídica, tiene que pagar sí o sí sus impuestos. Bien, entonces la SUNAT le permite en su portal de institución un centro de consultas telefónicas, solicitar con el debido sustento la ampliación de plazos otorgados para la presentación de la documentación requerida, ¿no? Por ejemplo, si a mí me manda la SUNAT y me dice, ¿sabe qué? Le voy a fiscalizar tal fecha, yo puedo pedir un aplazamiento, porque si me van a revisar todos mis libros y de repente mis libros no los tengo, mi documentación sustentatoria no la tengo en regla, entonces yo puedo pedir una ampliación de plazo, no deme un plazo más para arreglar todos mis documentos. Entonces, tenemos ese derecho como contribuyentes de pedir plazos, ampliación de plazos, comunicar, y también
la SUNAT nos tiene que, luego de hacernos la fiscalización, nos tiene que informar en qué ha concluido ese procedimiento, ¿no? Qué observaciones ha formulado y qué ha encontrado. ¿Qué ha encontrado en todo nuestro procedimiento de fiscalización? Entonces debe ser por escrito, debidamente sustentado y cuando corresponda, ¿no? Entonces esos son los derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, en un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT ya te ha declarado que tienes una multa, tú has infringido también esa multa, te has acogido al régimen de gradualidad para que te hagan una rebaja de la multa, y sin embargo, tú no has pagado esa deuda, entonces hay un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Que es el procedimiento se ha iniciado por el ejecutor coactivo mediante una notificación en la resolución ejecutiva coactiva, ¿no? Entonces, el ejecutor coactivo ordena el inicio de las medidas cautelares del día hábil, ¿no? Esto es con autorización judicial para hacer uso de las medidas como el descerraje o similares. Van a tu tienda, van a tu empresa y por una orden, una autorización judicial, hacen la cobranza coactiva. No solamente la SUNAT, sino también las municipalidades hacen eso, ¿no? Se llevan, y sí o sí, se cobran, ¿no? Coactivamente, se llevan bienes de la empresa, muebles, computadoras, etcétera. Pero eso lo hacen a través de una autorización judicial, ¿no? Primero te mandan cartas, te dicen, ¿sabe qué? Coactivamente te vamos a cobrar esa deuda, y si de lo contrario, pues ya proceden a eso, ¿no? Solo tengo computadora. Igual se llevan la computadora, todo lo que encuentren, ¿no? Y tienen la orden de descerraje. Entonces, mejor nosotros como estudiantes, ¿no? De ciencias empresariales, ir cumpliendo con las reglas, cumplamos. Si yo no cumplo las reglas tributarias, entonces estoy haciendo mal mi trabajo como empresario, ¿no? Entonces busquemos un buen contador. Y nosotros tenemos la capacidad, nosotros estudiamos contabilidad, podemos hacer la correcta declaración, es muy fácil. Ahora puedes llevarte un curso de repente de cómo declaro el PDT, es muy fácil. Y bueno, como contribuyentes puedo yo solicitar la devolución ante cualquier pago o exceso indebido. Por ejemplo, si en una cobranza coactiva yo debía 5.000 y se llevaron mis máquinas, la maquinaria donde yo trabajo, entonces yo puedo hacer la devolución por ese exceso indebido, ¿no? Ese remanente también de bienes embargados, de repente se han llevado muchos bienes, ¿no? Mucha mercadería. Entonces hay que conocer nuestros derechos como contribuyentes, ¿no? De acuerdo al artículo, todas estas normas se encuentran en el Código Tributario. ¿Sí, Liz? Me hizo una consulta. ¿Y si yo sigo comprando cosas con mi nombre, en facturo normal, en algún momento puede ser que hasta me puedan quitar o eso no pasa? Te pueden quitar la mercadería. Primero, ¿qué hacen? Te van a embargar tus cuentas de la empresa o tu nombre, tus cuentas en los bancos. Sí, una vez me quitaron el BCP, 500 soles. Claro, claro. Ellos se van a cobrar sí o sí. Pero, ¿por qué llegar a ese tema, no? Yo creo que deberías de regularizar, ¿no? Sí, Edgar. Profesora, pero lo que son las embargaciones no tienen que ver diferencias en lo que son las deudas, tanto por decir en la persona jurídica como en la persona natural. Digamos, si la persona jurídica tiene una deuda, la persona natural, los bienes que pueda tener o las finanzas que pueda tener no tienen que ver nada con lo que es la deuda jurídica. O sea, más a eso, ¿no? Claro.
como dicen, una empresa, si yo, por ejemplo, como persona natural, ¿no? Hago un negocio y infrinjo una norma, yo tengo que pagar con mis propios bienes, ¿no? Me pueden ir a mi casa como persona natural, vienen a mi domicilio y se pueden llevar mi televisor, mi computadora, ¿no? Pero si es una empresa jurídica, ¿no? ¿Quién es el que paga? La misma empresa. Entonces todos los bienes tienen que estar a nombre de la empresa, no se pueden llevar los bienes del dueño o de los accionistas. Es por eso que hay una diferencia, ¿no? Entre cómo pago yo mis derechos como persona natural o como persona jurídica. Ahí hay una diferencia. ¿Sí? Bien, entonces, igual en el procedimiento contencioso tributario, puedo yo interponer en medios impugnatorios, por eso hay muchos abogados, ¿no? Que se dedican a la parte tributaria, donde yo puedo defenderme, ¿no? Defenderme, ¿no? Y apelar, puedo reclamar, ¿no? Todo en este procedimiento contencioso. La deuda de la SUNAT no te exime del pago, te pueden congelar tus cuentas hasta donde cobrarse. Así es. No pagas, van a las cuentas. Si tú eres una empresa, entonces agarran de las cuentas que tienes en el banco. Y si eres persona natural, de tus cuentas personales también. Entonces la cosa es seria, ¿no? En el proceso contencioso tributario, entonces tú puedes apelar, puedes interponer recursos de apelación, hay plazos, ¿no? 20 días hábiles a la notificación de los actos de administración. Eso lo pueden saber todos los abogados tributaristas, ¿no? Formular peticiones, pagar, para hacer, por ejemplo, todos estos trámites, yo también tengo que pagar unas tasas, ¿no? Bien, pero hay empresas que apelan y quedan a veces en stand-by, ¿no? Todas esas contribuciones de los actos. Y de las obligaciones. Hemos visto nuestros derechos, ¿no? ¿Qué derechos tiene el contribuyente de reclamar, de pedir plazos, de defenderse, de acogerse a algunos beneficios? Pero también, sobre todo, tenemos obligaciones, ¿no? ¿Qué obligaciones tenemos, no? Los administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación. Sabemos que las fiscalizaciones de la SUNAT son ¿qué? Fiscalización, determinación y también sancionadora. Entonces, nosotros estamos obligados a facilitar. Por ejemplo, si la SUNAT me manda una carta y me dice, ¿sabe qué? Le vamos a fiscalizar y yo tengo que cumplir. Tengo que facilitar, tengo que entregar toda la documentación que me pide. Entonces yo estoy obligado a hacer eso, ¿no? Además que yo, en primer lugar, debo de inscribirme en la administración tributaria y debo de aportar los datos necesarios. Sabemos que, por ejemplo, tú entras a la SUNAT y continuamente te van actualizando tus datos. Tenemos que presentar los datos que son reales, ¿no? Asimismo, el domicilio fiscal. Cuando cambiamos el domicilio fiscal, tenemos que avisar que nos hemos cambiado, ¿no? Inclusive los correos, no sé si a ustedes les pasa, entras a la SUNAT y te dice actualiza tus datos, ¿no? Y antes de hacer algún trámite, te mandan para la verificación te mandan un código de acceso a tu correo y a tu celular, ¿no? Inclusive ahora para cambiar, por ejemplo, mi clave SOL, hasta me piden mi código QR de mi teléfono. Entonces, tenemos esa obligación de facilitar, ¿no?
toda esa información a la SUNAT, porque de lo contrario no vamos a poder realizar nuestros trámites. Emitir, otorgar los requisitos formales legalmente establecidos en los casos previstos de las normas, por ejemplo, otorgar los comprobantes de pago, los documentos complementarios y de acuerdo a la norma legal. Yo no puedo hacer un comprobante de pago sin los requisitos que pide la SUNAT. No puedo presentar un documento de pago si no cumple las normas y si no tiene la autorización. Yo tengo la obligación de llevar los libros de contabilidad. Eso depende del tipo de en qué régimen tributario me encuentro, ¿no? No todos, por ejemplo, el régimen general lleva la contabilidad completa, ¿sí? Entonces, debo de llevar los libros de contabilidad u otros libros registros exigidos por las leyes y reglamentos de acuerdo a la resolución de la SUNAT. Asimismo, ahora muchos llevamos nuestros libros electrónicos. Tenemos la contabilidad, lo llevamos en programas contables, ¿no? Cisco, el Concar, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en soportes magnéticos, lo podemos tener toda esa información en portadores de microformas grabadas, soportes magnéticos y demás antecedentes computarizados de contabilidad. Inclusive se llevan a veces tu disco duro, ¿no? De todos tus programas. Entonces, es una obligación de los contribuyentes de otorgar toda esa información. Asimismo, todos estos libros, ¿no? De contabilidad, estos registros deben ser llevados en castellano, ¿no? Y expresados en moneda nacional, salvo que se trate de contribuyentes que reciban y efectúen inversiones extranjeras. Si yo quiero llevar mis libros por ejemplo, en dólares, debo yo de pedir una autorización, ¿no? Debo de pedir una autorización de que voy a llevar en moneda extranjera. Otra obligación es de los administrados es de la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los tributos. Asimismo, de las sanciones relacionadas con el incumplimiento. Es decir, yo debo de hacer mi declaración jurada. Sabemos que hacemos declaraciones juradas mensuales y hay una declaración en algunos tipos de impuestos anuales, ¿no? Debo de pagar mis tributos, debo de también pagar las multas, ¿no? Cumpliendo un decreto supremo. Para la aplicación de saldos a favor generados en periodos anteriores, se tomará en cuenta los saldos declarados en moneda nacional. Entonces, tenemos que cumplir todas esas resoluciones de determinación, si yo tengo una orden de pago, si tengo una resolución de multa, todo procedimiento, por ejemplo, si a mí me hacen una fiscalización y me obligan a pagar, sale una orden de pago, tiene que ser de acuerdo a una resolución. Si me multan, tienen que otorgarme también o dictaminar una resolución, ¿no? Correcto. Así también como dedicarse a cualquier otra actividad conecta y vinculada a la... A ver, ¿alguien está con el micro? A ver, por favor. Listo. Entonces tenemos otras obligaciones de permitir el control de la administración tributaria, así de cómo presentar o exhibir en las oficinas fiscales ante los funcionarios autorizados, ¿no? Las declaraciones, informes, libros, registros, demás documentos, en los plazos y en las condiciones que sean requeridas. Otras obligaciones de los administrados es proporcionar a la administración tributaria la información que ésta se requiere, ¿no? En los plazos establecidos, y también yo debo, como les decía, almacenar, archivar y conservar mi
libros y registros, ¿no? Llevados de manera manual, mecanizada, electrónica, yo tengo que conservar, ¿no? Porque siempre voy a ser susceptible a una fiscalización, así que yo lo tengo que conservar. Mientras el tributo no esté prescrito. Asimismo, el deudor tributario deberá comunicar a la administración tributaria con un plazo de 15 días la pérdida, por ejemplo, ¿qué pasó si hay un incendio y se me quemó toda mi oficina, ¿no? Mi oficina de la empresa, donde yo estoy llevando mis libros contables, mi Concar, ¿no? Puede pasar, ¿no? Dice que tengo 15 días hábiles para informar sobre la pérdida, la destrucción por siniestro, asaltos, otros tipos de libros, registros, documentos, antecedentes, y pedir de repente el plazo para rehacer todos los libros y registros será fijado por la SUNAT mediante una resolución, ¿no? Por eso que, por ejemplo, toda nuestra información lo tenemos que tener a veces, si es, por ejemplo, en forma digital, varias copias para no tener este inconveniente, porque la SUNAT me va a decir que lo rehaga nuevamente todo y me va a dar un plazo. Y si yo no cumplo el plazo, también entonces voy a estar infringiendo una norma, un procedimiento o una resolución de la SUNAT. Cuando el deudor tributario está obligado o haya optado por llevar de manera electrónica, ¿no? Igualmente, ¿no? Podrá sustituir el almacenamiento, archivo, conservación. Entonces, una vez que nosotros sacamos el RUC, tenemos esos derechos y esas, más que todo, obligaciones. También dice que esas operaciones de sistemas de programa las tenemos que tener en perfectas condiciones, ¿no? No vaya a ser que, por ejemplo, van a mi oficina, ven mis sistemas de todos mis libros del año 2018, 2019 y estén en malas condiciones, ¿no? Y también concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria en épocas, de repente no COVID, cuando la presencia sea requerida para el esclarecimiento de hechos vinculados con las obligaciones tributarias, ¿no? Te pueden llamar a las oficinas para que tú puedas, de repente, esclarecer algunos temas. En caso de, también debo de entregar los comprobantes de pago, las guías de remisión correspondientes sobre la materia para el traslado de bienes que realizo. Las normas son muy amplias, ¿no? Conocer al Código Tributario en realidad nos llevaríamos todo un curso de 16 semanas para conocer todas las normas y leyes. Lo estamos viendo de manera así general, ¿no? Sobre todo las principales obligaciones. Por ejemplo, también una obligación de los contribuyentes es sustentar la posición de los bienes, ¿no? Mediante los comprobantes de pago. Sustentar mis costos o gastos ¿con qué? Con comprobantes de pago. Si yo quiero que me aminoren mis impuestos, porque si yo, por ejemplo, presento mis gastos para bajar la base imponible, para pagar menos impuestos, tienen que estar debidamente sustentados y cumpliendo con la norma. Guardar absoluta reserva de la información relacionada con terceros, ¿no? Permitir la instalación de sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo un sistema de Concar o Syscom, eso lo tengo que informar. ¿Qué tipo de procedimiento, ¿no? Estoy utilizando? Eso lo tiene que saber la SUNAT. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, cualquier programa de contabilidad, ¿no? Lo tengo que informar. Para la instalación tengo que pedir una autorización, comunicar a la SUNAT, ¿no? Todos mis... en realidad, la SUNAT va a fiscalizar todos tus ingresos, egresos, lo que tienes de activos, depósitos, puede verificar tus cuentas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en mis cuentas hay
varios ingresos y al momento de fiscalización te dicen ya, este monto de ingreso, ¿de qué es? Bueno, esta es una venta, ¿no? A ver, muéstrame tu factura, ¿no? Que tú hayas vendido. Entonces es una venta, el número de venta, el número de factura. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la SUNAT verifica que un ingreso a tu cuenta de tu empresa a través de la banca, porque ahora hay la ley de bancarización, ¿no? Todos los montos a mayores de 3.000 deben de pasar sí o sí por el sistema bancario. Entonces, cuando yo hago una fiscalización parcial, reviso tu, digamos, una venta, ¿no? Un ingreso y te digo, a ver, demuéstrame de dónde es este ingreso. Si tú no lo sabes sustentar con una factura, entonces la SUNAT lo va a ver como si estuvieras evadiendo ese impuesto. Entonces es un ingreso omitido. Y a ese ingreso omitido hay que sacarle el 18%, el impuesto a la renta, más la multa, más los intereses. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos obligaciones como administrados de informar. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una cuenta, ¿no? Tengo un dinero como persona natural, como persona jurídica, más de 34.000, ¿sí? Más de 34.000 soles en un banco X, yo tengo que informar, si es que me lo solicitan, cuál es el dinero, de dónde ha provenido ese dinero. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, la SUNAT puede verificar ese monto de tus cuentas en tus bancos. ¿Por qué? Hay una conexión, ¿no? Con las entidades financieras y la SUNAT. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta todas esta información que tenemos que dar a la administración tributaria. La administración tributaria es aquella que recauda y se encarga de hacer cumplir las normas que, ¿dónde están? En el Código Tributario. ¿Sí? La administración tributaria podrá solicitar al deudor tributario, podrá autorizar la presentación de la declaración. Bien, aquí tenemos. Y también las declaraciones, ¿no? La declaración rectificatoria, bueno, hay un procedimiento de 45 días hábiles de la declaración tributaria sustitutoria, rectificatoria, ¿no? Tenemos el derecho, ellos pueden en cualquier momento de repente culminar este procedimiento de fiscalización parcial y el procedimiento que dura más de 6 meses. Bien, todos estos artículos se encuentran en el Código Tributario, ¿no? El artículo 89, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación tributaria de las personas jurídicas, ¿no? Cumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades que carecen de una personería jurídica, etc. Entonces, todo esto viene en el Código Tributario. Tenemos que conocer si queremos, por ejemplo, aplicar en casos prácticos, pues tenemos que conocer todas las normas y los nuevos, constantemente pueden estar cambiando algunas normas, algunas disposiciones de la SUNAT. Bien, ¿tienen alguna consulta? Hasta aquí está muy claro lo del Código Tributario. Yo sé que para leer el Código Tributario tendría que leer todas las tablas, tendría que leer cada disposición, que la vamos a hacer en el desarrollo del curso, ¿no? La vamos a hacer referente al IGB, al impuesto a la renta, ¿no? Bien, a ver, vamos a... tienen controles de lectura, chicos, que tenemos que cumplir. Tenemos controles de lectura. Aquí en el área personal, vamos a ver. Tenemos controles de lectura del curso. Vamos a ver quiénes han cumplido.
tributación. Aquí tenemos 2 trabajos. El primer control de lectura, investigue y realice un resumen del Sistema Nacional Tributario. Son 46 y solo han enviado 34. Ojo que tenían plazo hasta el día de hoy. ¿Han tenido algún inconveniente para no cumplir? Miss, buenas noches. Soy Sí, buenas Joana. noches. Soy Joana Morales. Yo recién me estoy incorporando, Miss, por el tema de mi matrícula. Ya, ok. Entonces vamos a extender la fecha, ¿ya? Solamente por esta vez. ¿Ya te encuentras en el registro? No sabría decirle, Miss, pero sí, ya me sale mi horario. No me salía mi horario. Ya, a ver, vamos a llamar lista, ¿ya? Tributación, noche. Son 43, 42. Iríamos el código tributario. El código tributario. Bonifacio, ¿se encuentra? Reyes. Buenas noches, Miss, presente. Ya. Camargo, Vargas. Presente. Cárdenas. Edgar. Presente, profesora. Sí, profesora, presente. Ya. Castillo Rojas. Presente, Miss. Cueva Aguirre. Presente, Miss. Enciso Albino. Presente. Guamán Gómez. Presente, profesora. Guamaní Juárez. Presente, profesora. Huerta Pineda. Presente, Miss. Jocope Tania. Jocope. Miss Huerta, presente. Ya. Jocope. Ya. Ya. Llanos Presente, Fernández. profesora. Ya. Llanos Fernández. Presente, Miss. Mejía Brian. Presente, profesora. Morales Maza. Presente, profesora. Peralta Balbín. Rubén. Presente, profesora. Prado Zoila. Presente, Miss. Quispe Viviana. Presente, profesora. Reyes Hurtado. Presente, Miss. Román Kimberly. Presente, Miss. Roque Jesús. Presente, Miss. Ya. Ustedes son de administración, ¿no? ¿Sí? Sí, Miss. De negocios, sí. De negocios, ya. Ahora tenemos otro de tributación. Tributación, noche. Código tributario. Se encuentra Bocanegra, Javier. Bocanegra. Bustinza. Bustinza Mendoza. Miss, buenas noches. Me comunicó que tiene problemas con el internet, por eso que ¿Quién? no. La señorita Butinza. Ya. Pero sí se conectó al principio, de ahí creo que la señal, como está de lejos, pues eso que no se puede conectar. Ya. Bocanegra no se encuentra, ¿no? Castro, Catherine. Castro. ¿No se encuentra? Chávez Gallardo. Chávez Gallardo. Choquehuanca. Presente, Miss. Ya. Miss, la clase pasada yo no estuve en la clase. No sé si me
Es que recién la semana pasada me estaban incorporando en tributación. Ah, ya. ¿Cómo lo haría Ya. para esa clase? No hay ningún problema la primera semana, ¿no? Ya cuenta a partir de hoy. Profesora Chávez Gallardo, presente. Disculpe, el internet está lento acá. Ya, Chávez. Gracias. Castro. ¿Se encuentra? Castro. Claros. Presente. Claro Ramos. Presente, profesora. Ya. Córdoba. Presente, profesora. Díaz Alvarado. Díaz Alvarado, Vilma Paola. Ella le pidió permiso, Miss. Ah, sí. Díaz Carlos. Presente, Miss. Fernández Ramírez. Presente, Miss. García Nelson. Presente, Miss. López Rojas. Presente, Miss. Malma Luna. Presente, Miss. Ya. Mancha Díaz. Presente, Miss. Morán. Presente. Navarro Quispe. Presente, Miss. Ortiz Chávez. Yanina. Presente. Presente. Quevedo Mirta. Quevedo Cabrejos. Kiko Príncipe. Presente, Miss. Reyes. Eric, presente. Rubio Lozano. Salvatierra. Presente, Miss. Soroe. Presente, Miss. Zárate. Jorge Luis. Zárate. Ya. Ahora nos falta, a ver, tributación. Noche. Otro. Aquí tenemos otro. El código tributario. González, Daniela. Presente, Miss. Juárez, Salvador. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Rufino, Nilton. Presente, Miss. Presente. Ya, ok. ¿Alguien que no le haya llamado? ¿Todos están en la lista? Profesora, buenas noches. Sí. Soy Corina Terrero, soy de la carrera de Administración y Marketing turno noche. Y estuve hablando, ya me comuniqué porque tampoco aparezco en los demás cursos. ¿Ya? Y me dijeron de que iban a solucionar mi tema en 48 horas y han pasado más de una semana. Pero igual sigo insistiendo, profesora. Ah, ya. Porque tampoco me ¿Cuál es tu aparece apellido? ¿Cuál es tu apellido? Soy Corina Terreros. Ya. Ya. Entonces tienes que insistir, ¿no? Insistir, comunicar, mandar correos, ¿no? Para Sí, que... sí, me estuve comunicando por WhatsApp, pero al parecer la comunicación es muy lenta. Creo que voy a tener que enviar un correo. Claro, un correo para que sea un poco más formal, ¿no? Sí, profesora. Ya. Entonces, este Gracias. primer control de lectura, ok. ¿Alguien más que no le haya llamado? Ya. Este primer control de lectura, entonces, aquí han cumplido han cumplido cuántas personas tienen que, sobre el Sistema Nacional Tributario, por favor, las personas que faltan cumplir con su trabajo, vamos a darles la oportunidad de unos 5 días más, ¿ya? Vamos a evitar la fecha, era hasta el día de hoy. Vamos a darles hasta el 18 máximo para que puedan cumplir todo, ¿ya? El 18 se va a cerrar, ya no hay...
ya no hay, bueno, los que han presentado hoy día, el día de hoy, bueno, por esta vez, pero las personas que presenten, las primeras personas que presenten y cumplan, tienen más, más nota, ¿ya? Recuerden que todos esos controles de lectura, La persona que hablaron, ¿no? Dice, esos controles de lectura se van a ver, por favor, a ver quién está con los... Estos controles de lectura se van a promediar, ¿ya? Así que recuerden que estamos empezando con la parte, pero cuando empecemos con las prácticas, entonces van a tener algunos inconvenientes. Así que es bueno que vayan aprovechando con las notas, ¿no? De la parte sobre todo teórica, porque después va a ser más práctico y bueno, ahí se necesita más práctica, más interpretación, entonces las notas de repente no van a ser muy altas. Entonces por eso les digo que cumplan con sus controles de lectura. Aquí el segundo control de lectura ya envió uno, por ejemplo, ¿no? Es hasta el 20 de julio. ¿Ah? Entonces, el primer control de lectura se termina el 18 de julio y este control de lectura martes 20 de julio. ¿Ya? La primera era la primera era sobre el Sistema Nacional Tributario, un resumen general, y ahora realice una síntesis del Código Tributario. Derechos y obligaciones de los contribuyentes pueden hacer en forma de resumen. Y al final de su investigación ponen la bibliografía, una pequeña bibliografía de donde ustedes sacaron esa información. Puede ser una página web, ponen ahí el código QR, el código URL de donde sacaste esa información. Porque esa información nosotros no la hemos creado, ¿verdad? Entonces tenemos que citar, o al menos referenciarla, ¿no? He sacado de, si no lo han hecho en esta parte, entonces el próximo hacen la bibliografía de dónde saqué esa información, de un libro, y citar la página web también, ¿no? ¿Ya? Entonces tienen dos controles de lectura. Recuerden que en esta parte seguramente que la vamos a hacer porque somos 45, ¿no? Es un grupo muy grande y vamos a realizar nuestros trabajos seguramente grupales, ¿ya? Entre 2 o 3 personas. Sí, Miriam. Buenas noches. Una consulta con respecto al segundo control de lectura. Hay una pregunta 2 que dice, explica un análisis de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. ¿Eso me podría explicar, un favor? Porque no lo entiendo muy bien. Nosotros hemos hablado ahora mismo en la clase qué derechos y obligaciones tienen los contribuyentes. Lo hemos hablado ahora en clase, ¿sí o no? Entonces, no vas a copiar todo porque es un montón que está en el Código Tributario, pero puedo hacer una síntesis, ¿no? ¿Cuáles son los derechos más importantes y las obligaciones? Lo que hemos hablado ahora en clase es una retroalimentación de lo que hemos explicado hoy. Por ejemplo, ¿qué derechos yo tenía como contribuyente? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué derechos yo tenía como contribuyente? Por ejemplo, exigir los pagados de más. Pedir que le devuelvan el monto del impuesto por si se haya equivocado. Ajá, ese es un derecho, ¿sí o no? La y una compensación. obligación. Pagar los tributos, profesora. Pagar los tributos en la fecha indicada, según la norma. Esa es una obligación. Entonces, a eso se refiere cuando yo les digo cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Pueden hacer una síntesis, ¿no?
de los derechos más importantes o los principales derechos y obligaciones de los contribuyentes. ¿Sí? Ah, ya, Miss, ese es sobre Sí, la por- pregunta 2, ¿no? Explíqueme. Ajá. Y de la 1, donde dice, hago una breve reseña de... Ah, ese es del Código Tributario. Ajá. Ya, Miss. ¿Ya? Y toda la información que saquen la tienen que poner abajo en su Word, bibliografía, extraído de la página tal, me tienen que decir. Desde ahora nos vamos a acostumbrar a citar, ¿no? Ya cuando estén en ciclos superiores, van a citar de acuerdo a Mendeley, a las normas APA, ¿no? Porque toda esa información no es nuestra. Nosotros no la estamos, nosotros no la hemos, eso ya está. Hay alguien que es el dueño de esa información. ¿Sí, Edgar? Profesora, también puede ser de libros, ¿no? De Para poder citar libros, al de autor del libro. folletos, claro, de libros, de folletos. Me entro a una biblioteca, la biblioteca virtual de Luma, y ahí puedo encontrar un libro, entonces al final pongo el libro, ¿no? Ya, si saben citar bibliográficamente, correcto, súper. Pero si no lo hacen, nada más lo escriben, ¿ya? Ya cuando estén en el séptimo, octavo ciclo, por ejemplo, yo enseño a los a partir del octavo ciclo, todos utilizan el Mendeley y me citan. Porque esa información, como les digo, no es nuestra. Entonces vamos a empezar a investigar, a hacer síntesis, ¿no? Y, o si no, yo puedo ver un libro, una revista, pero yo la puedo interpretar, la puedo parafrasear, ¿no? Para que no sea tan copia, ¿no? Del internet. Entonces, puedo decir que es mi explicación y yo soy el dueño de esa información. Pero mientras copiemos y peguemos, entonces citemos. ¿Ya? Bien, chicos, entonces vamos a terminar la clase de hoy. Qué pena que al inicio no pudimos ver el video. En realidad no me percaté, pero bueno, era el resumen de lo que hablamos el día de hoy, el tema de hoy. Nos encontramos entonces el próximo martes y todos a cumplir con sus trabajos, por favor. Les pido, porque voy a ser muy estricta, la persona que no cumple, le voy a poner 0,5, ¿ya? Y 0,5 sumado con todos sus controles de lectura le va a bajar mucho el promedio. Entonces no me gusta poner esas notas feas, más bien quiero poner notas que corresponden. Bien. A Panón virtual al que no cumple. Así es. Bien, gracias chicos, cuídense mucho, nos vemos el martes. Bendiciones. Buenas noches, Buenas noches. Miss, gracias. Buenas noches, profesora. Buenas Buenas noches. noches, Miss, Buenas gracias. noches, Miss. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Miss. Buenas noches, Miss, gracias. ¿Se fue? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches con todos.